Hello there, Mrs. Salazar. Estaba revisando algunos videos viejos que tengo aquí en YouTube y me di cuenta que no tengo un video realmente donde explique cómo aprendí inglés. Lo cual es raro, ¿no? Es como de, creo que es la primer cosa que debería haber hecho. Oh, espera, sí lo hice. Aquí te dejo el video, por si quieres verme hace 2 años. Wow, ya ni siquiera me reconozco, la verdad. Para empezar, es un video que tiene muy poca edición, se ve muy feo. Lo grabé, me acuerdo, con un celular viejo que tenía enfrente de la puerta del cuarto donde rentaba hace 2 años. En fin, me causa mucha nostalgia verlo porque pues no sabía realmente nada sobre YouTube. O sea, estaba celebrando los 1000 suscriptores en ese video, imagínense. Locura total. En fin, vamos a explicar lo que dije en este video de una manera mucho más sucinta y un poco más explicativa, sabiendo hoy en día ya lo que ustedes desean también. Y obviamente en ese entonces mi audiencia eran 1000 personas, hoy en día son 280,000. Yo nunca me di cuenta, como digo en mi libro de Cero Políglota, jamás me di cuenta cuando estaba realmente aprendiendo. Todo fue de manera inductiva, así como cuando aprendimos el español todos, ¿verdad? Mi primer acercamiento con el inglés fueron los videojuegos. Como bien lo expliqué en ese video también, el videojuego que me abrió las puertas a poder leer más y más definitivamente fue Zelda. Y Zelda es un juego que en ese entonces no tenía básicamente audio de personajes hablando, sino que todo era texto, o sea que tienes que leer todo para aprender. Entonces había unas partes donde yo no sabía qué hacer o cómo progresar en el juego y tenía que leer muy bien, porque el juego te decía, nada más que yo no sabía inglés. Entonces tenía como que leer bastante bien para darme una idea de cómo hacer las cosas que me pedía el videojuego tal cual. Eso desarrolló, como bien podrán imaginar, mi lectura. Básicamente sin darme cuenta estaba haciendo input comprensible al estar leyendo, yo buscando las palabras, etc. Como básicamente repetición espaciada, como un tipo de Anki muy arcaico, ¿no? Al mismo tiempo, pues yo veía series, películas, anime, y leía subtítulos en inglés o escuchaba audio en inglés, pero casi todo lo friki en esa época, o sea, videojuegos, anime, todas estas cosas estaban nada más en inglés. Eran muy pocos los videojuegos que estaban en español realmente. No me dejarán mentir, cualquier persona que fue gamer en los 90s, cualquier cosa estaba en inglés, incluso las maquinitas de la esquina. Por si no saben, antes en las tiendas de conveniencia, bueno, no, antes en las tiendas de personas, antes compraban o rentaban maquinitas y se ponían a jugar ahí. Aún existen algunas, pero ya no tanto como en esas épocas. Y todo estaba en inglés, o sea, realmente todo el mundo, todo gamer sabe lo que significa insert coin. Por ejemplo, todo el mundo sabe eso. Todo el mundo sabe que es game over, choose, select. Todos sabíamos esas palabras porque las veíamos en todos los juegos, eran muy recurrentes. Recuerda que por esa época no existía YouTube, realmente el internet estaba en pañales, o sea, no había como una manera de internacionalizar el aprendizaje, solamente podías consumir lo que estaba en la escuela. Y eventualmente yo me di cuenta que estando en la escuela yo podía leer y podía hacer los ejercicios que la maestra de inglés me estaba poniendo. Yo sí, oye, ¿qué rayos? Pero yo no sé este idioma, yo no he estudiado este idioma. ¿Por qué sé inglés? ¿Por qué puedo leer? ¿Por qué puedo hacer esto? Era de verdad raro para mí y dije, bueno, supongo que soy muy inteligente, supongo que esto se me da. Tenía esa idea, ¿no? Que obviamente recuerda, eso no es cierto. A nadie se le da el inglés, nadie tiene un talento nato para el inglés. Todo está en el método y lo que estás haciendo para aprender el idioma. Eso es lo que de verdad importa. Después de esto, más o menos por 2004, 2005, fue que descubrí que me gustaba mucho jugar en línea, videojuegos en línea. Que, insisto, por esa época también todo estaba todavía muy en pañales. Y incluso tu servidor, yo tenía como unos 15 o 14 años de la primera vez que jugué World of Warcraft. Y ese es el juego que me abrió las puertas a hablar con otras personas. Y también tengo casi todo un capítulo hablando de eso en el libro de Cero Políglota. Pero en ese juego lo que hizo es que me obligó a crear output. Ya ves que hice input, ¿no? Toda mi infancia y parte de mi adolescencia hice input comprensible sin darme cuenta. Y después utilicé el output en World of Warcraft. ¿Cómo? Pues es que como es un juego en línea, los personajes de ese juego que están jugando y que están haciendo las cosas no son personajes predeterminados por la computadora, sino que son personas como tú, como yo. Pero como no había servidores latinos, ni servidores, creo que había servidores de España, pero no podías jugar en España desde América, tenías que jugar en servidores de Estados Unidos. Eso era todo. No había servidores latinoamericanos. No podías irte a un servidor donde se hablara español. Entonces, hablando desde México, ¿verdad? Entonces tenías que irte a un servidor de Estados Unidos y darte a entender en inglés con personas de Estados Unidos. Y eso, pues, ¿qué hizo? Que me obligó a escribir mucho en inglés, porque, pues, primero chateaba, ¿no? Como, sí, ¿dónde encuentro tal? ¿Dónde encuentro tal? ¿Y qué pasa? Que yo tenía mucho la necesidad, creó esa necesidad en mí de hablar, de escribir, de
Pero me entiendes que en ningún momento estuve estudiando. Si contamos como estudiar las clases que llevaba en la escuela, bueno, supongo que sí estudié en algún momento, pero la verdad, no me dejarán mentir, ¿verdad? ¿Qué tanto aprenden ustedes en la escuela inglés? Haciendo reglas gramaticales y vocabulario, no mucho, ¿verdad? Y especialmente si no te gusta. A mí no me gusta hacer eso y me aburre muchísimo, entonces a mí no me sirve. No digo que no sirva tal cual, pero te tiene que gustar mucho y ser muy lógico y muy inteligente, en mi opinión, para que te sirva estudiar gramática nada más. En fin. Luego de estar escribiendo todo el tiempo, leyendo a otras personas, ¿no? Y recuerda, estos mensajes pues eran de personas nativas. Ni siquiera era el videojuego. O sea, el videojuego estaba en inglés, claro. Pero aparte las personas, o sea, como naturalmente el juego se desenvolvía en un aspecto social en inglés. Era casi como estar en otro país, hablando con otras personas en el idioma de ese país, que pues daba la casualidad que era inglés en ese momento. Pero después todo cambió cuando la Nación de Fuego atacó. Pero todo cambió cuando me quise meter al juego de manera más seria. Y eso es cuando hacías como grupos de muchísimas personas que se llamaban gremios, e ibas a un calabozo súper grande con 25 otras personas y tenían todos que coordinarse para lograr los retos de ese calabozo. Ahí fue cuando tuve mi primera, digámosle, bofetada de realidad, del que, wow, oye, no entiendo lo que están diciendo, porque una cosa era leer, tener tiempo de checar, yo de escribir y pensar qué estaba diciendo, pero otra era que hay un dragón viniendo hacia mí, me va a matar, tengo que decirles, tengo que avisar a todos. Esa necesidad de hablar en el momento, porque usábamos, pues obviamente, headset, micrófono, ¿no? Para hablar y comunicarnos, creó una necesidad en mí, como no tienen idea, y me apliqué muchísimo. O sea, yo entraba, creo que con este gremio, como yo creo que facilísimo, 3 o 4 días a la semana, por unas 4 horas, yo creo. O sea, imagínate escuchar inglés 4 horas seguidas por algo que estás amando, que es ese juego en ese momento, y lo estás disfrutando y lo estás haciendo por 4 horas seguidas, hablando y hablando, y tú intentando hablar de repente para darte a entender, para coordinarte y demás. Pero no nada más eso, yo también llegó un punto en el que jugué tanto que pasó de 2004, 2005, 2006, y yo empecé la universidad en 2007 aproximadamente. Y en 2007 yo seguía jugando, pero entonces empecé la universidad con la carrera de lengua inglesa, que es básicamente idiomas, porque aprendimos francés, italiano e inglés, ¿no? Y cómo enseñar, interpretar y demás. Y en esa carrera, pues todas las clases eran en inglés. Entonces, imagínate, 7 de la mañana, 3 de la tarde, recibiendo clases en inglés, hablando con mis profesores en inglés, haciendo actividades en inglés, y luego llegaba a la casa y como de 4 a 9 de la noche me la pasaba jugando World of Warcraft, también completamente en inglés, escribiendo en inglés, leyendo en inglés, hablando con mis miembros del gremio en inglés. Todo en inglés todo el tiempo. Te juro que yo creo que de 2007 a 2011 utilicé más el inglés que el español en mi vida diaria. Creo que no es de sorprender que adquirí el idioma de una manera casi nativa. O sea, estando totalmente inmerso en el idioma, y lo mejor es que ni siquiera me di cuenta de lo que estaba haciendo. Y esto lo vas a escuchar de muchísimas personas políglotas, o especialmente de personas que aprenden el inglés en esa época. No se dieron cuenta. O sea, los frikis que hay hoy en día, los gamers, los otakus, todos esos, si les preguntas, oye, ¿cómo aprendiste inglés? No sé, creo que con los videojuegos. Esa es como la respuesta estándar, porque no conocen la idea del input comprensible, ¿no? Del output, cómo vamos a hablar, cómo estar inmerso en el idioma, cómo repetición espaciada. Estos conceptos no los conocen, simplemente los utilizaron y ya. Y eso voy, o sea, es como la gramática, no necesitas saber qué es o cómo funciona para utilizarla. Hay gente que, estando inmersa en el idioma, así aprendió el idioma, y es completamente mi caso. O sea, esa fue la manera como aprendí a leer, a escribir, a hablar y a escuchar. Todo, ¿por qué? Por crear una necesidad en mí, por estar haciendo algo que me divertía muchísimo y que me encantaba. O sea, amaba jugar de esa manera y me gustaba muchísimo el juego. Y literalmente, ¿cuál era la barrera de entrada? El inglés. En serio, futuros políglotas, si no sabías inglés, no podías jugar World of Warcraft. Y a mí me encantaba el juego, entonces, imagínate, mi juego favorito y la barrera de entrada era el inglés. Obviamente creó una necesidad en mí infinita, el querer hablar el inglés para poder disfrutar eso. Y aquí, este video no es de tips, era nada más para decirles esto, pero les voy a decir algo. Lo que tienen que hacer ustedes para aprender un idioma es crearse una necesidad. No es nada más como que, quiero un mejor trabajo, quiero hacer... No. Créate una necesidad más específica.
Por ejemplo, quiero poder ver esta serie en inglés. Quiero poder jugar un videojuego completamente en inglés. Quiero a lo mejor poder estar en un lobby de Call of Duty y que el novio de mi mamá, que se la pasa insultándome, pues yo le pueda contestar también. O sea, tienes que crear una necesidad completa y que sea relevante para ti, para que puedas realmente aprender y producir el idioma. Eso es, creo que, súper necesario y definitivamente es lo que yo hice. Nada más que no me di cuenta. Entonces, imagínate, si yo lo pude hacer sin darme cuenta, que me tomó años, ¿eh? Estamos hablando de añísimos, unos 10 años más o menos, pero obviamente sin tener un método tal cual. Imagínate si esto lo vuelves un método así, tal cual, un método que puedas seguir, que puedas utilizar, que es el input comprensible. Si quieres ver esto como método, te recomiendo mucho que cheques Riffle. Abajo te dejo los links en la descripción. No está patrocinado por Riffle este video para nada. Simplemente haz de cuenta que es como el input comprensible vuelto método. Léelo, es completamente gratis, 0 pesitos. Nada más ve, léelo, chécalo para que te des una idea de cómo todo este proceso que fue muy caótico para mí, hoy en día lo puedes leer en una guía que está disponible para todos. Mr. Salas del pasado también se los agradece y de verdad que vean ese video, es muy gracioso verlo hoy en día. Con todo lo que ha pasado, con todo lo que hemos crecido también. No sé, me causa mucha humildad ver ese video. Muchísimas gracias a todos. Saludos a todos nuestros alumnos autodidactas y futuros políglotas. Class dismissed.